grabar la clase. Ya. Buenas tardes. Y ahí vimos todo el tema de inscribirse con sus grupos respectivos. Entonces me gustaría que por favor, chiquillos, me vayan contando, así como estilo asesoría, vamos a hacer ahora grupal, cómo les ha ido con la pauta del trabajo que tienen que desarrollar, que es el trabajo de las entrevistas, han logrado avanzar con sus preguntas, tienen definido ya a quiénes van a entrevistar. Cuéntenmelo todo, por favor. Profe, Dígame. con 13 preguntas es suficiente. Sí, súper bien, porque mira, la idea es que sean entre 10, 12, si es una más no hay problema, pero que no sean 25, porque incluso a veces cuando son 25, la pregunta 3 es igual a la pregunta 17, con la única diferencia es que está formulada de manera diferente. Pero si yo se la hago a una persona, probablemente la persona me va a responder lo mismo que con la pregunta 3. ¿Ya? Entonces, traten de generar como una pregunta, cuando de repente tengan así como muchas preguntas, pueden hacer categorías y decir, a ver, estas preguntas van a ser enfocadas en la motivación, estas preguntas van a ser enfocadas a la generación, y estas preguntas van a ser enfocadas a su desarrollo de aquí hacia el futuro. ¿Me siguen? Cosa de que sí tengan como por unidad temática las preguntas, pero además puedan juntar contenido en una misma pregunta. ¿Me explico? Sí, profe. Gracias. Ya, gracias. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Profe, una pregunta. Dígame, Evelyn. Disculpe. Las preguntas que usted dejó en la pauta, ¿teníamos que integrarlas o era solo un ejemplo? ¿Cuáles son esas preguntas que yo puse? No me acuerdo específicamente, no tengo el documento abierto, pero había como 5 preguntas, más o menos. ¿Mm? Claro, Y esas son quería como... saber eso, la idea porque es que... nosotros Dale. buscamos las preguntas, pero como vimos esas preguntas al final, pensamos que también teníamos que integrarlas, por eso. Perdón. Son preguntas que la idea es que te sirvan de ejemplo, ¿ya? Y lo otro, no vayan a poner dentro de la pauta de las 10 o 12 preguntas, ¿cuál es su nombre? ¿Qué es lo que hace? Porque esas preguntas son como de contextualización, ¿cachai? Como de conocimiento del entrevistado. Entonces, cuando la pauta de preguntas de ustedes ya son de lleno a sondear el tema del sentido del trabajo para el entrevistado, ¿ok? Ya, profe, gracias. Ya. Por ahí pregunta alguien, de casualidad, ¿esto debemos presentarlo? No, no lo vamos a hacer con presentaciones, vamos a solamente entregar un informe escrito, que el informe es un PowerPoint, y ese PowerPoint debe tener el contenido que se detalla ahí en la pauta. Presentación, bueno, por supuesto una introducción, el nombre del trabajo, una diapositiva con la presentación de cada uno de los entrevistados, mencionando su generación, lo que hace, su profesión, y una descripción en este caso de las personas que están entrevistando. Y después viene toda la parte de la presentación de la tabla con las preguntas, y después viene el análisis por entrevistado, es decir, entrevistamos a Evelyn Samayoa, y identificamos que el sentido del trabajo de ella es tanto, sus motivaciones son tanto, se siente identificada y tiene un comportamiento acorde a la generación en la cual ella se encuentra, y ahí ustedes van haciendo el análisis para cada uno de los entrevistados. Y después viene un apartado en donde dice conclusiones grupales, y que las conclusiones, en el fondo ustedes se van a dar cuenta de que en la medida que tienen una transversalidad de entrevistados en cuanto a generaciones y una transversalidad de rubros de trabajo y de segmentos profesionales, por ejemplo, si hay un profesional con doctorado, con magíster, hay otro profesional que no tiene ese grado académico, hay alguien con un grado técnico y otra persona que tenga algún trabajo informal, de alguna manera todos te van a entregar información diferente, pero a veces complementaria, ¿ya? Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta que es difícil en la psicología de las personas del mundo humano establecer a veces como hipótesis que son genéricas o establecer definiciones que son como para todos igual, porque el sentido del trabajo es súper personal,
no todo el mundo siempre tiene los comportamientos acordes a su generación, porque uno acuérdense que también es un híbrido a veces, yo puedo ser generación X y tener mucho en mi estructura mental de millennial, pero la idea es que ustedes hagan un análisis del contenido de la información que le entregan los participantes. Ahí dice, ¿cuánto debe durar más o menos cada persona hablando en la entrevista? Yo diría que da igual, porque como ustedes a mí no me van a entregar la grabación, ya lo que me interesa sí, tampoco es necesario que me escriban la transcripción, pero sí que analicen el contenido, ¿ya? Ustedes han escuchado hablar que hay dos métodos de investigación, uno que se llama investigación cuantitativa y el otro es el método de investigación cualitativa. Cuando hacemos investigación cuantitativa, nosotros establecemos rangos de medida, y esos rangos de medida pueden ser numéricos, con porcentaje, hay escalas Likert, entonces uno va sacando de acuerdo a los porcentajes de los tipos de respuesta, va diciendo, no sé, de los 350 sujetos encuestados, un 20% dice esto, un 30% dice esto otro, dentro de ese 30%, un 15% dice tal cosa, y ahí uno va haciendo una cuantificación de los resultados. Versus, o complementariamente, lo que es la investigación cualitativa, en donde el método de indagación de información son los focus group, las entrevistas en profundidad, algunos test, pero en el fondo eso nos entrega, más que un dato numérico, nos entrega cualidades de la información, apreciaciones, sentimientos, percepciones, ¿ya? Entonces, por eso el trabajo se llama el sentido del trabajo vinculado a las generaciones, porque ahí ustedes se van a dar cuenta que hay un multiverso de respuestas, hay un multiverso de estilos, hay un multiverso incluso de preguntas, porque ustedes pueden hacer 10 preguntas y van a decir, ya, para esta pregunta el entrevistado nos puede responder, por ejemplo, sí o no. Si nos responde sí, va a implicar que le hagamos estas otras preguntas. Si nos responde no, a lo mejor no es necesario seguirle preguntando o le vamos a hacer estas otras preguntas, ¿ya? Entonces, para cada pregunta, de repente puede que aparezcan algunas subpreguntas, que es ideal que ustedes las tengan descritas en su documento, para que así ustedes puedan indagar. Los métodos de investigación cualitativa, cuando hablamos de indagación, es ser preguntones, en el fondo. Es preguntarle a la persona, ¿y por qué piensa eso? ¿Y cuánto tiempo se demoró? ¿Y a qué cree que se demoró tanto? ¿Y cómo lo hizo? ¿Y cuando lo hizo, lo apoyaron o no lo apoyaron? ¿Y qué habría pasado si lo hubiesen apoyado? Entonces tú vas generando una conversación que te va aportando mucho más información del entrevistado. Como no van a tener que entregarme ninguna grabación ni tampoco las transcripciones, la idea es que ustedes puedan hacer hartas preguntas. Para el análisis, a veces es súper bueno tener una tabla Excel, en donde en una de las líneas, columnas, pongo todas las preguntas al lado, y acá pongo a los entrevistados. Entonces pongo a la pregunta 1, el entrevistado tanto, me puso esto, el entrevistado 2 esto, el entrevistado 3 esto. La pregunta 2, tanto, tanto, tanto. Entonces así, visualmente yo tengo la información como por columna. Entonces voy a decir, ah, mira, este dijo que sí, este dijo que sí, este dijo que a veces. Entonces, de los 3, coincide que los 2 primeros, que justo están en edades similares, responden que sí o responden de manera positiva frente a determinado tema. Mientras que el otro, por ser a lo mejor más joven, responde de manera más indiferente. ¿Ya? Entonces así ustedes van a establecer visualmente una planilla para poder analizar y contrastar o comparar o unificar los criterios de la respuesta. ¿Ya? ¿Se comprende? Sí, profe. Ya. Gracias. Sí, profe. Díganme. ¿Qué más preguntas podrían haber? Aprovechen ahora ya de hacer todas las preguntas que tengan. Profe, Díganme. ¿da lo mismo la cantidad de diapositivas? Sí, pero no me vaya a entregar así como siempre. ¿Ya? Porque la cantidad de diapositivas, la idea es que que no vengan así como saturadas de información, sí con el análisis y que entregue información clave. ¿Ya? O sea, cuando digo información clave, de repente estamos como acostumbrados a entregar toda la información, así como reproductivamente,
en vez de entregar el análisis, que es más sintético. Entonces, no hay número de diapositivas, pero idealmente no se pasen de las 20, ¿ya? Y, profe, ¿cuánto tiempo aproximadamente tiene que durar la presentación? No, pues acuérdate que dije que no hay presentación, que solamente van a enviar el informe en formato PPT. Ah, disculpe, sorry. Ahora, si tú quieres hacer presentación, hacemos presentación. No, no se preocupe, No, ya no hay que problema. quieren hacer presentación ustedes. Ya, ¿qué más? Las chiquillas que siempre somos más curiosas y más como organizadas y planificadas con los trabajos, que siempre estamos ahí velando con toda la organización. ¿Tienen preguntas, chiquillas? Profe, yo no tengo grupo. ¿No tienes grupo, Mai? No. Oye, ¿y alguien que esté con un cupo disponible para incorporar a su compañera? Mai, ¿y con quién trabajabas el semestre pasado? Con la Esti, pero tiene grupo ya creo. Ah, pero mira, ahí dicen, profe, no tengo grupo. Y después la Nati Gamboa dice aquí. Natalia Gamboa, ¿eso es una invitación a incorporar a la May Medina al grupo? Sí, ya, May Medina. Entonces te incorporas al grupo de Natalia Ya. Gamboa. ¿Ya? Ah, mira, vas a estar con La Paz Orellanas, con el Martín Matías Buenante, Natalia Gamboa y Vanessa Gaete. Y May Medina. ¿Ya? Gracias. Ya, de nada. ¿Alguien más con preguntas respecto de la pauta del trabajo? ¿No? Ya, entonces vamos a entrar como más en materia ya de clases. Chiquillos, ¿qué escuchan ustedes en sus casas del mundo del trabajo? Francisco Carvajal, ¿tú qué escuchas en tu casa de tus papás, de los abuelos? ¿Qué dicen ellos del trabajo en la casa?